En este video vamos a aprender cómo realizar la revisión de la información cuando encuentres que al momento de cerrar tu año, por ejemplo el año 2022 y pasar los saldos al año 2023, tienes algún inconveniente con estos. Los saldos no te coinciden, no te coincide la información de los terceros o simplemente la información que te ha trasladado al nuevo año no es la información que tú esperabas luego de realizar ese proceso de cierre. Vamos entonces a enfocarnos en cómo realizar esa revisión de toda la información y de todos los saldos para poder realizar un cierre de forma correcta. Para hacer la revisión entonces de toda nuestra información y tratar de identificar cuál es el problema con el cierre, lo primero que tenemos que entender es que el programa maneja saldos de cuentas de terceros y de centros de costos y que todos ellos tienen que estar correctos entre sí. ¿Y qué más tenemos que entender? Y tenemos que entender también que, por ejemplo, en el caso de nuestras cuentas, de nuestros terceros y de nuestros centros de costos, todos están compuestos exactamente de lo mismo. De un saldo inicial, que es el saldo que viene de los años anteriores, es el saldo que venimos arrastrando o acumulando desde los años anteriores, de los débitos y los créditos, que son el movimiento del año actual, el movimiento del año que estemos revisando, por ejemplo, en este caso el 2022, y el saldo actual, que es simplemente el resultado de ese saldo inicial más todos los débitos del año menos todos los créditos del año. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cómo comenzamos entonces a hacer la revisión? Lo primero que tenemos que revisar muy bien es que nuestro saldo inicial, tanto de cuentas como terceros como centros de costos, esté correcto. Para esto podemos recurrir a la gran cantidad de consultas e informes que tiene nuestra plataforma y que son exportables a Excel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que validar? Que el saldo que nos presentan nuestras cuentas, por ejemplo en este caso que nos dice que la cuenta 3 de 0505 tiene 13.143.415.646,31, ¿sí coincida con qué? Con la sumatoria de todos los terceros que tenemos en esa cuenta. Entonces, que la sumatoria de este saldo anterior en este caso, o sea, el saldo anterior a enero, que es mi saldo inicial, de todos los terceros, sí me sume exactamente lo que me está diciendo la cuenta que tengo en el saldo anterior. Adicional a eso, tenemos que revisar también, si manejamos centros de costos, que los saldos para cada uno de los centros de costos que tenemos en esa cuenta se acumule lo que es en cada centro de costos y que el total de lo que tenemos en cada uno de los centros de costos sí coincida también con el total de lo que tenemos en cada una de las cuentas. Para eso ya usted puede hacer, como le digo, revisión desde cualquiera de los informes, como los informes que tengo en pantalla, como un auxiliar, un balance, en fin, un balance de prueba con terceros, un auxiliar general acumulado a enero de ese año, porque lo que estamos revisando realmente es que es el saldo inicial. Entonces, lo primero, revisar ese saldo inicial. Si tenemos ese saldo inicial bueno, desde ahí ya podemos continuar con la revisión del resto de la información. Si ese saldo inicial está malo o no es coincidente la sumatoria de los terceros con lo que tenemos en la cuenta, o no es coincidente lo que tenemos de la sumatoria de cada centro de costos o de cada tercero con lo que debería haber en cada centro de costos y con lo que nos da el total de la cuenta, entonces eso implica que nos tenemos que devolver años hacia atrás a comenzar a revisar desde cuándo traemos ese problema de saldos. Para esto, si usted no se considera capaz de devolverse año a año a hacer esa revisión, recuerde que desde Megaactivo le podemos proporcionar la colaboración de uno de nuestros empleados que se encargará de ayudarle en este proceso de revisión, de dedicarse personalizadamente pues a hacer la revisión con usted de esa información. Esto obviamente pues requiere tiempo y requiere de un personal calificado que sea capaz de sentarse con usted a realizar el análisis de dicha información. Le podemos facilitar esa ayuda también. Y si todo está bien con los saldos iniciales, entonces ya podemos proceder con la segunda revisión de nuestra información. La segunda revisión que debemos hacer entonces es revisar todos los débitos y todos los créditos, a revisar todo el movimiento del año que esté correcto. Para esto podemos utilizar las herramientas que nos prestan la misma plataforma de Megaactivo. Podemos hacer todas las consultas de movimiento para saber que el movimiento de todos los meses esté completo en cada uno de los comprobantes. Y adicional, una vez que ya sepamos que tenemos todo el movimiento bien digitado, entonces podemos proceder a utilizar las utilidades que tiene el programa, como son por ejemplo el control de consecutivos y escuadre, que nos va a permitir saber si nos falta algún documento en cualquier comprobante
en cualquier mes y en el año que seleccionemos si nos falta algún documento, o también validar si tenemos algún descuadre en alguno de los documentos. Esto por lo general sucede mucho con la integración. Si se tiene descuadrada la integración o cualquier cosa, pues la información puede que no la tengamos correcta, o cuando se importe información de otros programas. Por eso es muy importante hacer todas estas revisiones y todos estos chequeos. También tenemos la opción del diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir determinar para cualquier año, para el año que nosotros seleccionemos y deseemos realizar ese diagnóstico, nos va a permitir identificar si tenemos alguna cuenta huérfana, o sea que no tiene niveles superiores, si tenemos alguna cuenta que utilizamos y no la tenemos creada dentro de nuestro plan de cuentas, o algún tercero o algún centro de costos, o si alguna operación le falta el tercero, el centro de costos. Entonces, muy importante revisar que todo el movimiento esté completo, que no se tengan descuadres, que no se tengan documentos faltantes y que no se tengan inconsistencias o errores en la información digitada mediante esas opciones del diagnóstico. Ahora entonces viene la última revisión, que es simplemente la revisión del proceso de cierre. Si ya validamos que tenemos los saldos iniciales y todo el movimiento del año bueno y en perfectas condiciones para el cierre, entonces ahora debemos proceder a revisar que toda la información que vamos a utilizar para el cierre esté correcto. ¿Qué es entonces lo primero que hay que tener en cuenta para que el cierre sea correcto? Entonces lo primero es que tengamos muy bien seleccionado el año que vamos a cerrar. Si yo voy a cerrar el año 2022, tengo que tener seleccionado acá ¿qué? El año 2022. Listo. ¿A qué mes voy a cerrar? Voy a cerrar al mes de diciembre, aunque el mes no es necesario seleccionarlo, pero sí como tal el año. ¿Y qué más tenemos que hacer? Pues ya simplemente hacer una revisión muy exhaustiva de lo que vamos a cerrar y contra qué lo vamos a cerrar. O sea, una revisión de las cuentas de cierre. ¿Qué es importante tener en esto presente? Que todos los rangos de cuenta estén bien configurados, que su naturaleza esté correcta y que la contrapartida sea la cuenta real donde vamos a llevar el saldo acumulado de estas cuentas. Y que es también muy importante tener presente que la contrapartida no puede estar incluida dentro del rango de cuentas que se está cerrando. O sea, la contrapartida debe estar por fuera de las cuentas iniciales y finales que estamos cerrando. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para el cierre es importante también revisar que si usted, por ejemplo, realiza cierre manual de las cuentas, entonces en ese cierre manual que hizo también debe cerrar manualmente tercero por tercero. O sea, si usted lo cerró allá, el sistema desde esta opción no le va a cerrar esos terceros porque usted hizo un cierre manual. Por eso es muy importante que usted configure todas las cuentas de cierre dentro de estos rangos, incluyendo las cuentas de IVA y las cuentas de retención en la fuente, que simplemente las vamos a llevar a una cuenta puente con la cual ya haremos las demás operaciones en el nuevo año. Es importante tener en cuenta que durante el año se haya realizado el traslado de la cuenta de la utilidad a los ejercicios anteriores. Eso es muy importante porque si pasamos todo y lo dejamos en la cuenta de la utilidad, pues nos va a empezar a arrojar saldos que no son dentro de nuestros balances generales. Por eso es muy importante haber realizado correctamente el traslado de la cuenta de la utilidad del ejercicio a la cuenta ya sea de las utilidades acumuladas o de las pérdidas acumuladas. Entonces, si tenemos muy bien revisado esta configuración del cierre, ahora sí se puede proceder simple y llanamente a realizar el cierre. Observe que acá tenemos el cierre anual. No es sino presionar clic en este botón y el sistema nos va a ir a hacer el cierre. Observen que nos indica qué año es el que estamos cerrando. También que es importante revisar que si usted maneja las cuentas NIF, es muy importante que haya tenido ya una revisión general de toda la información, no solo bajo la norma local, sino también bajo las normas internacionales de información financiera para realizar ese cierre. Y observe que son dos. Debe cerrar tanto la contabilidad bajo la norma local con este botón cierre anual 2022 desde configuración de cierre, como también las normas internacionales de información financiera con este botón cierre anual desde configuración cierre NIF. Con todas estas revisiones y aclaraciones, usted puede tener la certeza de que su cierre va a quedar correcto. Si encuentra dificultades, si encuentra inconvenientes que no es capaz de resolver, recuerde que nosotros le podemos prestar un servicio de acompañamiento en el cual uno de nuestros empleados se podrá conectar con usted y realizar todos los procesos de revisión, verificación, hasta realizar un proceso de cierre correcto. Todo esto, obviamente, como servicio adicional que le presta a usted Mega Activo dentro de todos nuestros servicios.